La paz de nuestro amado Cristo sea con cada uno de ustedes en esta mañana, queridos hermanos de este grupo edificados en la palabra. Damos la más cordial bienvenida a todos los oyentes que cada mañana se reúnen en estas plataformas para poder escuchar la palabra del Señor. Gracias por prestarle su tiempo y sus oídos a escuchar estos temas que edifican nuestra vida. Continuamos, queridos hermanos, con nuestro lema mensual, Lucas, el Evangelio para el hombre o para los gentiles. Y ya en una segunda semana con un subtema, el anuncio de la venida de Jesús, el Hijo del Hombre. Antes de dar inicio, oremos, mis amados hermanos. Padre bueno y poderoso que estás en el cielo, Señor. En esta mañana, Padre, agradecemos infinitamente tu bondad y tu amor, tu misericordia y tu cuidado, Señor, que has tenido con nosotros para permitirnos abrir los ojos un día más. Gracias, Dios eterno, porque tu amor y tu bondad llenan nuestra vida cada día, porque, Señor, tu guía es evidente en cada reflexión, en cada prédica que escuchamos, Señor. Gracias, porque tú hablas de diferentes formas y cada palabra, Señor, tiene un impacto distinto en nuestras vidas. Agradezco tanto, Padre, esta oportunidad de permitirme, Señor, compartir esta palabra, y te pido, bendito Dios, que seas tú quien guíe mis labios, quien guíe, Señor, estos momentos de reflexión, quien que por tu medio de tu Santo Espíritu ponga atentos los corazones y abra los oídos espirituales para que tu palabra, Señor, pueda penetrar y pueda producir, Señor, ese objetivo por el cual tú le envías. Y que así como tu palabra dice, Señor, que tu palabra no regresa a ti vacía, hoy en esta mañana, Señor, seamos ministrados por medio de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, te agradecemos y te suplicamos todas estas cosas. Amén. El tema que hoy analizaremos, hermanos, y escucharemos, lleva como título El crecimiento de Jesús en su niñez. Y nuestra cita base se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 2, versículos 39 y 40. Son dos versos nada más, es una pequeña base bíblica, pero de mucha enseñanza. La palabra dice: después de haber cumplido con todo lo que exigía la ley del Señor, José y María regresaron a Galilea, a su propio pueblo de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía, progresaba en sabiduría, y la gracia de Dios lo acompañaba. En esta mañana, queridos hermanos, vamos a analizar 4 puntos importantes que se derivan de esta cita bíblica. El número 1 es: sus padres le guiaron a cumplir con la ley. Lo vemos en el verso 39. El segundo punto: fue criado en Nazaret. El tercer punto: creció como un niño, física, mental y espiritualmente. Y el cuarto y último punto se titula: poseía la gracia de Dios. Bien, pues el contexto de Lucas 2, verso 39 y 40, se sitúa después de la presentación de Jesús en el templo, donde Simeón y Ana reconocen al niño como el Salvador. Este es un momento crucial en la narrativa de Lucas, ya que establece las bases para la vida pública de Jesús.
Es una narrativa más conmovedora del Nuevo Testamento, que nos ofrece un vistazo a la infancia de Jesús y los primeros años de su vida en la tierra. A través de este texto, queridos hermanos, no solo se nos presenta el cumplimiento de las promesas divinas, sino que también se nos invita a reflexionar sobre el crecimiento espiritual y humano de Jesús, así como la importancia de crecer en un ámbito familiar cristiano. Es también vivir en obediencia, porque esto crea un fuerte impacto cuando es una forma de vida y no solo una prédica diaria. En general, amados hermanos, la obediencia a la voluntad de Dios es algo que se ve, que se vive y se transmite de generación a generación. Y en esta reflexión analizaremos y profundizaremos en el significado y la relevancia bíblica de Lucas, explorando su contexto, explicación y la enseñanza que podemos extraer para nuestras vidas en la actualidad. En una sociedad que muchas veces desconecta la formación espiritual del hogar, esta cita nos recuerda que incluso Jesús, el Hijo de Dios, fue criado en un contexto familiar de obediencia, crecimiento y gracia, y nos recuerda la importancia de nuestro rol como padres, mentores o guías espirituales. Este texto será un llamado, hermanos, a nuestra conciencia, de poder analizar cómo está siendo transmitida esa fe a nuestras generaciones que nos siguen. Y el punto número 1, vamos a entrar en tema, dice, sus padres lo guiaron a cumplir la ley. Después de haber cumplido con todo lo que exigía la ley del Señor, dice el texto, obediencia, aprendida por ejemplo. José y María no omitieron su responsabilidad espiritual. Cumplieron con la ley, enseñando con sus actos que la fe no son solo palabras, sino un compromiso diario. La obediencia se modela más que se impone, o sea, se vive, se ve, antes de ser impuesta por fuerza, hermanos. Un hijo que ve a sus padres seguir a Dios, obedecer a Dios, aprende a hacer lo mismo, con convicción y con amor, y no por obligación ni apariencias. Y este pasaje, queridos hermanos, nos ofrece una visión profunda del cumplimiento de la ley y la fidelidad de José y de María en la crianza de Jesús. Porque al mencionar que cumplieron todo lo que ordenó el Señor por medio de Moisés, José y María modelaron esa obediencia, o sea, vivieron esa obediencia y ese temor reverente a Dios. Y no delegaron a otros su rol espiritual, sino que lo abrazaron con convicción. El pasaje de Deuteronomio 6 y 7 nos dice, graba en tu corazón estas palabras, enséñalas continuamente a tus hijos. Aquí resalta la importancia de la obediencia a las instrucciones divinas. Enséñales, dice. Y esto reforzó el carácter de Jesús. Jesús cumplió la ley también, siempre. Por eso él afirmaba, no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Ahora aquí, queridos hermanos, quiero dejar unas interrogantes, unas preguntas, para que podamos ir meditando durante esta reflexión. En esta parte dice, ¿cómo están viendo tus hijos tu vida espiritual? La fe
que se enseña sin vivir pierde fuerza. Obedecer es más formativo que predicar. Hay una frase muy conocida que dice: las palabras educan, pero el ejemplo arrasa. Amados hermanos, esta reflexión tiene que exhortarnos a volver nuestra mirada hacia nuestras generaciones que vienen detrás nuestro, porque es muy importante lo que estamos legando a ellos. Punto número 2. Fue criado en Nazaret. Dice la palabra que regresaron a Galilea, a su propio pueblo de Nazaret. Jesús fue criado en lo cotidiano, no en lo extraordinario. Nazaret era un lugar famoso por su población multifacética y no ordinaria. Fue así donde Jesús creció. En tiempos de Jesús vamos a ver un contexto de la ciudad, un contexto histórico. En tiempos de Jesús, Nazaret era una aldea pequeña y poco conocida, ubicada en la región de Galilea, al norte de Israel. No aparece mencionada en el Antiguo Testamento, lo que sugiere que era un lugar sin relevancia política ni religiosa en ese entonces. Su población probablemente no superaba los 400 personas, y la mayoría se dedicaba a la agricultura y oficios sencillos. Sin embargo, lo que el mundo consideraba despreciable, insignificante, obscuro y humillante, para haber sido criado en esa ciudad, Dios lo eligió como el lugar donde su hijo crecería. Identificándose con la gente que estaba en las más severas circunstancias. Y esto, hermanos, tiene un peso simbólico profundo. La grandeza de Dios se manifiesta en lo que el mundo considera despreciable. Este tipo de pensamiento, que era general en la gente que consideraba a Nazaret un lugar no bueno, se evidencia en el pasaje de Juan 1:46, cuando Natanael expresa: ¿acaso de Nazaret puede salir algo bueno? El propósito divino no depende del prestigio del lugar, sino de la obediencia de quienes lo habitan. También nos enseña que no importa el lugar, sino el propósito de Dios para ese lugar. Lo que el mundo desprecia, Dios lo puede usar para forjar vidas transformadas. Eso tengámoslo presente. Lo que nosotros vemos bueno, tal vez no lo sea. Y a veces lo que vemos malo, tenga un objeto y un propósito para Dios distinto. Aunque Nazaret también estaba aislada, pero conectada por rutas comerciales, porque desde Roma hasta África había rutas que unían las grandes ciudades, también del este y del oeste. Era una ciudad en contacto con la vida moderna y todos los eventos importantes de la época, lo que permitía cierto contacto con otras culturas, y no estaba del todo desconectada del mundo. Tal vez, queridos hermanos, podríamos imaginar a Jesús teniendo contacto con los viajeros o tal vez con algunas caravanas, pues Jesús tuvo oportunidad de observar de cerca la vida acelerada y ventajosa de algunos, la necesidad y sufrimiento de otros, y eso le hizo también poner atención en la necesidad humana, desarrollar esa misericordia, ese amor hacia los más vulnerables. El punto número 3 nos dice: el niño crecía y se fortalecía, progresaba en sabiduría. Esto es un desarrollo integral, en cuerpo, mente, espíritu. Jesús no solo fue enseñado en los caminos de la fe, también se fortaleció física y adquirió sabiduría. Jesús fue formado de manera completa. No solo se trataba de religión o espiritualidad, fue un desarrollo equilibrado y deliberado el que él tuvo.
haciendo alusión a Proverbios 22:6, donde dice: instruye al niño en el camino correcto, y aún en su vejez no lo abandonará. Esta es palabra de Dios, un mandamiento que José y María conocían, de lo cual se desprendía también su obediencia para educar a su hijo. Y este pasaje habla de una crianza equilibrada, en la que se cuida el crecimiento en todas las dimensiones del ser. La frase "el niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría", destaca el desarrollo humano de Jesús, y es fundamental entender que experimentó el crecimiento físico, emocional e intelectual como cualquier niño humano. Eso lo tenemos que tener bien presente y no olvidarlo. Jesús fue humano. Solo que él se fortalecía en una relación profunda y cercana e íntima con el Padre Eterno. La oración constante era parte de su vida diaria. Y no dudo que era siguiendo el ejemplo de sus padres terrenales, quienes también habrán tenido una vida constante de oración y obediencia a Dios. Padres que oran, pero también educan, nutren y animan. Estos padres formarán hijos estables y sabios. Pasemos al punto número 4. La gracia de Dios lo acompañaba. La presencia de Dios, fruto de una formación alineada con Él. Si la formación está alineada con Dios, la gracia te acompañará. Donde hay obediencia, humildad y crecimiento, hay gracia. La presencia de Dios no se impone, pero se cultiva. En un ambiente donde se honre su voluntad, los padres que guían a sus hijos hacia Dios siembran para que esa gracia los acompañe en cada etapa de su vida. La gracia acompaña a quienes crecen en obediencia. Dice, y la gracia de Dios lo acompañaba. La presencia de Dios, amados hermanos, no es casual. Es el fruto de una vida moldeada por principios celestiales. La gracia es como un manto que cubre y capacita. Segunda de Timoteo 1, verso 5 dice, Pablo le dice a Timoteo, recuerdo tu fe sincera, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Haciéndonos alusión, hermanos, que la fe se transmite, que el temor y la obediencia a Dios se aprende y se enseña en casa, en hogares que buscan a Dios, en familias que se unen en oración. La gracia que acompañó a Jesús no fue accidental. La gracia es el favor de Dios. Es cultivada en un entorno donde Dios es el centro de todo, donde la obediencia a Dios es vital y necesaria para poder vivir. Esa obediencia tiene un papel indispensable y valorado por el Padre Eterno. Cuando dice, dame, hijo mío, tu corazón, nos está pidiendo obediencia, nos está pidiendo todo nuestro ser consciente, pensante y nuestros sentimientos, emociones, en todo lo que somos, nos está pidiendo que se lo entreguemos. Y eso nos da como resultado su gracia y su amor, su bondad. Si bien es cierto que la gracia es gratuita, es una forma de agradecer a Dios. Una vida obediente, una vida apartada, una vida consagrada, es el fruto de esa vida en gratitud a Dios.
de haber entendido su amor, de haber comprendido la forma infinita en que Él nos ama, nuestra respuesta debe de ser la obediencia. No es obedecer primero y después recibir la gracia. No, hermanos, recibimos su gracia, su amor y su perdón y entonces eso nos hace ser obedientes. Pero también todo eso se transmite, como bien decíamos al inicio, se ve. Y entonces cuando yo lo veo, lo aprendo, lo vivo y después lo transmito. Esto es un círculo virtuoso que guía nuestra vida, que guía nuestra comunidad, que guía nuestro entorno, que debe de ser seguido y entendido y cuidado de llevar a cabo. No se puede romper en ninguna de sus partes. Dice la obediencia, la fidelidad a Dios, esa respuesta amorosa hacia Él, esa fe se ve, se aprende, se vive, se transmite y otra vez se ve, se aprende, se vive y se transmite. Y así sucesivamente este círculo virtuoso guiará nuestras vidas y nos llevará a adquirir esa gracia divina. La gracia que acompañó a Jesús no fue accidental. La gracia es el favor de Dios y es cultivada en un entorno donde Dios es el centro de todo, donde la obediencia a Dios es vital y necesaria. Notemos que dice es cultivada, no dice que es recibida. La vamos cultivando y el Señor nos la da cuando es de su voluntad. Esa gracia de Dios, esa gracia divina, tiene un papel indispensable porque es obediencia a Él y es valorada por el Padre Eterno. Y esto nos debe enseñar algo, hermanos. Nos debe enseñar que la guía espiritual de los padres marca generaciones. Que no necesitamos una Nazaret glamoroso ni despreciable. Necesitamos un hogar guiado por principios y reglas donde el propósito de Dios sea manifiesto en él. También necesitamos la crianza con propósito, porque transforma a niños en líderes, en siervos, en luz del mundo, que son seguidores de Jesús, verdaderos, de corazón, agradecidos, obedientes. También ese era el precio que Cristo estableciera, un vigoroso ejemplo para que todas las personas, sin importar la edad, incluso los niños, puedan seguir su ejemplo de vida. Ahora, amados hermanos, los invito a que oremos juntos, para que Dios levante hogares como el de José y María, humildes, obedientes, pero llenos de gracia para testimonio del nombre de nuestro amado Dios y su Hijo. Oremos. Bondadoso Señor que estás en el cielo, Padre misericordioso y bondadoso, te agradecemos infinitamente, Dios del cielo, esta palabra hermosa, Señor, que nos confronta como padres, que nos confronta como líderes, que nos confronta como maestros de los niños, a poder entender, mi Dios eterno, que la obediencia se vive, se aprende y se transmite. Que podamos, mi Dios eterno, desde el corazón, amarte, glorificarte, porque tú lo mereces, mi Dios. Porque ese mandamiento que dice amarás al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma, sea evidente cada día, Señor, para que así podamos amarnos a nosotros mismos y por ende amar a nuestro prójimo. Porque si no te amamos a ti, Padre, si no nos amamos a nosotros, si no amamos al prójimo,
Todo esto, mi Dios eterno, no tiene una razón de ser. Porque todos, Señor, los buenos frutos, las buenas acciones serán como resultado de este amor incondicional, de este amor que tú nos tienes, Padre, y que tenemos que tenerte a ti, bendito Dios. Gracias, bendito Señor, por esta palabra. Gracias porque tú nos enseñas cómo ser luz, cómo ser agradecidos, Señor, cada día, porque tu misericordia es evidente. Señor, y hoy principalmente quiero agradecerte infinitamente por tu amor y tu bondad. Gracias por la misericordia derramada en mi casa, en mi hijo, Señor, gracias. Tú lo sabes, Padre, que te amo, Señor, y que te estoy eternamente agradecida, mi Dios, por su vida. Gracias, Padre, porque me permites, Señor, servirte de algún modo. Permítenos, Padre, ser ejemplo, ser luz, para que nuestras generaciones que vienen detrás nuestro podamos guiarlos en tu amor, en tu obediencia, con tu palabra, porque Dios eterno, de ahí, mi Señor, aprendemos cada día. Gracias, bendito Dios. Gracias, infinitamente Dios, gracias por tu amor. Gracias por tu gracia. Gracias por tu bondad. Gracias por tu amor. Gracias porque tú en nuestras vidas has sido bueno, Señor. Gracias. Perdona nuestras faltas, Señor. Perdona nuestras ofensas. Y ayúdanos, Señor, a ser agradecidos cada día. Y que en esa gratitud, Señor, podamos rendirte obediencia y fidelidad, Padre, a cada instante. Que nos puedas dar sabiduría para entender y comprender cómo realizar cada situación, cómo actuar en obediencia y en sabiduría, Señor. Bendecido sea tu nombre, Padre eterno. Bendecido seas Jesús. Bendice nuestro día, bendice, Señor, este grupo, bendice cada integrante. Y muévete, Señor, en nuestros hermanos enfermos. Quieras tú moverte con tu Santo Espíritu, Señor, para que podamos, mi Dios eterno, conocer y mirar tu gloria en cada milagro realizado, mi Dios eterno. Gracias. Gracias, Dios. Gracias, Cristo. Gracias. En tu nombre, Jesús, oramos y agradecemos todas estas cosas. Amén. Amén, amados hermanos. Dios bendiga sus vidas y deseo que esta palabra sea de bendición y ministre su corazón. Les tuvo esta exposición su hermana en la fe, Miriam Valle, desde aquí, desde México. Dios bendiga sus vidas, Dios bendiga sus días, Dios bendiga sus familias y nos permita ser esos portadores de la gloria de nuestro Dios en cada instante para ser ejemplo y luz en este mundo de tinieblas. Bendecido día, amados hermanos. Paz a vosotros.